esto que vimos al final no explica cómo me alimento. Para poder entender cómo me alimento, tienes que ir a la descomposición de esas que hasta ahí habías llamado micromoléculas, monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos, todavía tienen que ser reducidos hasta una estructura mucho más simple, más pequeña. Y esas estructuras más simples que ellas se van a degradar se llaman los combustibles metabólicos, que al final tienen que traducirse a energía. Entonces vamos a ver la explicación de esa parte bien profunda, ¿no? Y es donde cobra interés para qué en química te dieron termoquímica, para qué te hablaron de kilocalorías, para qué te hablaron de joules. Aquí vas a encontrar el centro. Diga. Si cogen este link y lo pegan, pueden traer los libros de la universidad y son open access, así que no hay problema, todo el mundo puede acceder. Donde dice ebook libre, donde están los libros. Claro. Los alimentos se digieren y se absorben. Los productos de la digestión circulan en la sangre e ingresan a los tejidos y al final los captan las células para oxidarlos y producir energía. Todo lo que consumimos debe ser digerido ¿en dónde? En la célula. ¿Qué le va a hacer la célula a los nutrientes que llegan? Le hace un único proceso químico. Se llama ¿cómo? Oxidación. Todos los componentes tienen que venir a oxidarse. La respiración proporciona el oxígeno necesario y elimina el dióxido de carbono que se produce por la oxidación de los alimentos. O sea, que necesito oxígeno no solo para respirar, sino para oxidar el combustible. Sí, esa es la respuesta. Y el producto final de haber oxidado los combustibles es exhalar dióxido de carbono. Sí. El combustible se obtiene ¿de dónde? De los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Alejandra, en caso de almacenamiento de combustible, ¿cómo lo hacemos? Así. Cualquier combustible de la dieta, carbohidrato, lípido o proteína, que se exceda en las cantidades necesarias inmediatamente por el organismo, se sabe que debe ser almacenado. Por ejemplo, la grasa, los triglicéridos, ¿hacia dónde se van a ir a almacenar? Si usted consumió más de lo que necesita, se van a ir a almacenar en el tejido adiposo. El glucógeno, los carbohidratos, ¿hacia dónde se almacenarán? Principalmente músculos. ¿En dónde más se van a almacenar? Hígados. Y en menor cantidad, en el cerebro. Y ese es el orden en que se gastan los carbohidratos. Muscular, a nivel del hígado y a nivel del cerebro. Alejandra, en cuanto a las proteínas, en menor grado son las que menos almacenamos, pero las almacenamos a nivel de ¿qué? De músculos. Por eso una dieta rica en proteínas va a indicar que usted tiene una gran masa muscular. Y uno puede diferenciar entre la masa muscular es por proteínas o si la masa muscular es por grasa. Porque se ve la diferencia en la composición, ¿verdad? Sí, claro. Si quieres mejorar tu apariencia física, buen ejercicio, mucha agua y mucha proteína. Va. Durante el ayuno, entre comidas y en el sueño, se sustraen estos combustibles que almacenaste para oxidar y liberar la energía que se necesita. Ustedes son una máquina, al igual que yo. ¿Qué quiere decir eso? Marica, que si es una máquina necesita combustible 24 horas al día para que funcione. El problema es que usted no puede tragar 24 horas al día. Entonces, ¿qué hace? El cuerpo es muy sabio. Nosotros consumimos alimentos en raciones que le llamamos desayuno, merienda, almuerzo, entre merienda, cena, entre meriendas, ¿verdad? El espacio en que no estás consumiendo eso, que debe ser cuando estás dormido, cuando estás en ayuno prolongado o cuando estás descansando, en ese momento que no consumes alimento, ¿qué hace el cuerpo? Sigue necesitando combustible, pero va y lo coge ¿de dónde? De las reservas. ¿Está claro? Hasta ahí.
Entonces, no entienda que su cuerpo, si usted no está masticando, no está necesitando energía, la está necesitando. Y todo el tiempo está haciendo el proceso. El problema es cuánto está consumiendo, cuánto está gastando, porque no conoce su metabolismo. Y ese es el objetivo de aprender en la clase. ¿Vamos bien? Bien. Se necesita suficiente energía diaria para realizar las funciones básicas del organismo. Esa que usted se percibe que hace, pero usted crece, su cuerpo crece, usted tiene función de respiración, usted tiene función de excreción, usted tiene todas las funciones que realizamos. Y esas no nos damos cuenta. Usted necesita gastar energía para eso. Posibilitar la actividad física. Si no se consume lo necesario en la dieta para el organismo, aporte cantidad, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Comienza a perder peso. Si usted no está consumiendo las cantidades necesarias de combustible, inmediatamente se va a dar cuenta que su cuerpo va a cambiar en el primer componente, que es el ¿qué? El peso. Y mucha gente se alegra porque pierde peso. Y después comienzan problemas tan serios como los que vamos a ir planteando. Y a veces son tan serios que ya ni la parte bioquímica ni clínica te puede ayudar. Hay que meter una parte psiquiátrica porque es un problema mental. Y a veces no es fácil de entenderlo. Cuando juegas a esa actividad de tener un peso, ¿cuál peso ideal? ¿Qué peso es ideal? Hay unas condiciones entre la cantidad de combustible que se necesita, la cantidad que almacena y la que tiene que tener en reserva. Eso es lo que explica la bioquímica. ¿Está claro? Alejandra, quiere decir que necesitamos un requerimiento de combustible para las actividades y funciones normales y la otra para el almacenamiento. Bueno, pero muéstrame más cómo es eso. Listo, vamos, más rapidito. Por ejemplo, arriba dice alimentación. Y te nombra todos los. ¿Trae por favor usarme el lápiz que se te cayó? El lápiz que te haya por favor. Yo no fui. Creo que sí. Me toca pagarlo, ¿no? No, que se vaya. El exceso de combustible por culpa de la alimentación hace que almacenemos los combustibles. ¿Cuáles son los combustibles? Grasas, glucógeno y proteína. Pero el objetivo de ellas en realidad era tomar eso que almacenamos en el ayuno para hacerle un proceso de ¿qué? De oxidación. ¿Dónde va a suceder el proceso de oxidación? A nivel del citoplasma de la célula. Cuando oxidamos, ¿qué vamos a obtener? Energía. Bueno, eso lo entiende hasta mi hija. No necesito estar en la Facultad de Medicina en segundo semestre con una asignatura que me vuelve loco para yo entender que al final todo se produce en energía. Sí, pero vamos a ver eso más bonito. Porque así como te lo explicaron, la alimentación obtiene los combustibles vienen de las proteínas, los aminoácidos y demás, que se van a consumir por un proceso de oxidación y que van a aportar energía al cuerpo. Sí, eso lo sabemos desde preescolar. Explíquemelo más profundamente. Y ahí sí la cosa empieza a tomar otro camino. Miren esto, por ejemplo. Rápido, muchachos, porque yo me emociono y vamos a salir aquí como a las 9. Tampoco. Aunque se va. Pille pues. Oxígeno. ¿Para qué se necesita? Oxidación. ¿Quiénes se oxidan? Proteínas, lípidos, carbohidratos. Cuando se oxidan los combustibles, ¿qué productos se obtienen? Primer producto de desecho del cuerpo. Segundo producto, calor. Nosotros somos una máquina que necesita estar atemperada. ¿Me dice cuál es la temperatura corporal? Si fueras un bebé. Si fueras un bebé, 36. Si fueras un viejito, viejita, 36. Tenemos un grado menos en esas dos etapas de nuestra vida. Porque el sistema cardiovascular cambia y porque hay unas implicaciones muy profundas que no vamos a perder tiempo ahora. ¿Se entendió? Sí. Listo.
El oxígeno hace que toda la producción de los alimentos que consumimos se oxidan para liberar dióxido de carbono por la vía respiratoria. El calor que va a ser atrapado en la mitocondria en forma de ATP, que va a ser la responsable de ser la moneda energética del cuerpo. Y va a producir esa moneda energética, ATP, va a venir para usarse en forma de energía para biosíntesis, en pasar a producir en el cuerpo moléculas que necesitamos. Detoxificación, necesitamos también un proceso para sacar las sustancias tóxicas y eliminarlas del cuerpo, necesitamos energía para hacer eso. Contracción muscular, con el simple hecho de que te muevan el pelo de la cara, ya te gastaste un poco de cantidad de ATP en energía. Para hacer el transporte activo de los iones, eso no lo ve usted, pero está sucediendo en su cuerpo y se necesita energía. Para hacer la termogénesis, para mantener constantemente la temperatura en 37. En la gráfica, la vía de color azul significa que usted está utilizando la energía. Y en la vía de color rojo significa que la está produciendo. Aquí está produciendo por oxidación la energía, aquí se le está gastando. ¿Está claro sí o no? Listo. Preguntas. La parte bonita de esto es la aplicación. Miren, les puedo jurar que en el curso he tratado cada vez de ser más perfilado a lo que tienen que saber los médicos, no tanto de mi perfil químico. Si fuera mi perfil químico, empecemos termoquímica y les tiro la historia. Aquí me interesa cómo usted ve eso de la energía en el cuerpo a partir de pacientes. Cuando busquen el libro, en ese libro hay múltiples pacientes. Es un libro de puros estudios clínicos, lo que usted llama caso clínico. En este caso vamos a tener 4 pacientes en la sala de espera. Y usted es un médico, así que usted debe recordar más información de esos pacientes que yo, que soy profesor. Vamos a leer a esos pacientes que me interesan. Recuerda el nombre y la característica principal de la persona. Si te lo imaginas, sería fantástico. ¿Por qué? Porque con base a ello vamos a estudiar todo lo que necesitamos aprender. ¿Claros o no claros? Bien, primer paciente en la sala de espera de su consulta. El señor Pedro Presidio es un profesor de escuela de 59 años que se mantuvo en buena salud hasta que su esposa murió de forma repentina. Desde entonces ha experimentado un grado creciente de fatiga y ha perdido interés en muchas de las actividades que antes disfrutaba. Poco después de la muerte de su esposa, uno de sus hijos del matrimonio se mudó muy lejos del hogar. Desde ese momento, el señor Pedro ha tenido poco apetito por los alimentos. Cuando una vecina encontró al señor Pedro durmiendo con la ropa puesta, descuidado, un poco confuso, ella llamó a la ambulancia y el señor Pedro fue admitido en la unidad psiquiátrica del hospital con el diagnóstico de depresión mental relacionada con desnutrición y deshidratación. Listo, señor Pérez, primer paciente que lo pide. Segundo paciente, Otón. Es un estudiante de medicina. Tiene 25 años, que durante la preparatoria, en el bachillerato, y la universidad se distinguió en las competencias atléticas, pero ahora está fuera de forma. Desde que ingresó a la escuela de medicina, ha comenzado a ganar peso. Otón mide 1,60 m, pero pesa actualmente 83,9 kilogramos. Decidió consultar entonces al médico de servicio de salud, bienestar, el doctor Cole, para estudiantes antes de que el problema se empeore. ¿Ubicaron al estudiante de medicina, Otón? Sí. ¿Ya más o menos se lo imagina cómo está el man? Muy bien, llevamos 2 pacientes. Tercer paciente, el señor Iván Manzano. Me toca salir aquí para poderlo leer. Si no, perdemos información del paciente. Iván Manzano es un contador de 56 años que ha tenido obesidad mórbida.
ha tenido obesidad mórbida por varios años. Tiene un patrón de obesidad central, conocido a menudo como forma de manzana, que es el efecto del exceso de tejido adiposo depositado de manera desproporcional en el área abdominal. Sus principales actividades recreacionales son ver la televisión mientras bebe una copa de escocés con soda, por si acaso escocés es whisky. Y al realizar la jardinería de manera ocasional. En una comida en el campo se sintió disneico, que no podía respirar. En una comida de campo se sintió disneico mientras jugaba béisbol. En ese momento decidió someterse a un examen físico general. En el estudio, él pesó 119,7 kilogramos y mide 1,72 m. Su presión sanguínea fue elevada, 150 milímetros sistólica, donde la normal es 120 o menor de 120, y con hipertensión se podría definir que estaría en 121 hasta 139 milímetros de mercurio. Y la diastólica le dio 95, donde lo normal debe ser 80 o menor que 80. Y si la persona fuera prehipertenso, debería estar entre 81 y 80. ¿Estamos bien con el Señor? ¿Manzana? ¿Sí o no? Muy bien, yo también me lo imagino. Última paciente, una chica, ¿no? Ana, es una compradora de 23 años. Es una compradora para una tienda de 23 años de ropa femenina. A pesar de que su altura es 1,74 m, su peso es 44,9 kilogramos. Está convencida de que tiene sobrepeso. 2 meses antes inició un programa diario de ejercicio. Antes de irse a la tienda a trabajar, trota 1 hora en la mañana y luego hace 1 hora de caminata en la tarde. Asimismo, decidió consultarlo a usted a ver si le formula una dieta para poder reducir su peso. Listo, tenemos los 4 pacientes. Necesito que recuerden claramente cuando yo diga el nombre del paciente cuál es su condición básica. Y así tienen que hacerlo. Porque el médico, ustedes normalmente van a ser médicos familiares. ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente van a tener la evolución del mismo paciente. Y es de verdad que es muy triste cuando el médico le dice, buenas, hola. Y le dije en toda la historia clínica de rapidez. ¿Por qué vienes? No, usted me operó hace 3 días. Yo te operé. Por eso ustedes le dan unos tiempos para la atención de las citas, para que ustedes repasen el historial clínico del paciente y puedan recordar quién es. Al menos que sea una cita no programada. Ahí sí, no, toca leerle al man lo que es ahí o lo que pasó ahí porque no estaba programado en el paciente de usted. ¿Está claro? Mientras te la lee y el paciente está ahí, no puedes hacer las 2 cosas, ni lo miras ni terminas de leer. El gran problema de nuestra salud. Bueno, pero ustedes van a cambiar la ley diciendo, van a tener un nuevo tipo de contratación. Alejandra, principales combustibles de la dieta. Ya vamos a ir adentrándonos más fuertemente. Me vamos a poner turbo ahí. Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas se oxidan hasta obtener 2 productos de reacción. ¿Qué son qué? Agua y dióxido de carbono. Las células van a liberar esas energías en forma de transporte de ¿qué? De electrones, siempre y cuando le aporten a la célula ¿qué? El oxígeno necesario para hacer el proceso de oxidación. La energía de este proceso de oxidación va a generar ATP. ¿Para qué necesitamos el ATP? Para la síntesis, biosíntesis, termogénesis y todo lo que leímos ahorita, ¿verdad? Alejandra, el desplazamiento o la obtención del dióxido de carbono que se transporta en sangre, ¿hacia dónde lo van a llevar? Hacia los pulmones, para que algo que se llama intercambio gaseoso permita que salga. Entonces ya viste que un primer producto de los combustibles fue la exhalación del dióxido de carbono, pero a ti nunca te explicaron para qué respiras.
La mayoría de la gente entiende que el proceso de respiración es para vivir, ¿no? Es la manera de expulsar un producto de la combustión de los nutrientes que te alimentaste. Ya haciendo de esa manera uno dice, ¿verdad? Comienza uno a ver la cosa como tiene sentido, ¿no? O sea que si yo no como, no respiro, ¿no? Y por eso te mueres de inanición, que significa no respirar, no respirar. Sigamos. El agua, que es producto de nuestra síntesis de los combustibles, se va a excretar principalmente ¿en dónde? Pero también se excreta ¿en dónde? Y en otras secreciones. Díganme otras secreciones, por ejemplo. Saliva, ¿otra? ¿Otras? Fluidos vaginales. Puede ser porque los caballeros también tienen su líquido preeyaculatorio, ahí también se va el agua y todo lo demás. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, claro. ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Primer producto CO2 se fue por vía respiratoria. Segundo producto agua y no solo es orina. Y miren, hay algo chistoso. Para los que van al gimnasio, las niñas que van al gimnasio, es muy chistoso cuando tú sabes mucha ciencia y ves a la persona haciendo ejercicio con el termo de agua, o sea, un balde de 5 litros de agua, y tú los ves bebiendo el agua y enseguida se secan y se estripan las blusas, la exprimen y tú le dices, aquí le enseño el tema que el agua entra por aquí y se le sale por los poros. No, no sucede así. El agua tiene todo un proceso dentro del cuerpo para después ser liberada. Esa que estás bebiendo no sale por ahora. Tienen que pasar en promedio de 2 a 3 horas para que puedas liberar esa agua. Pero la gente no entiende eso, no lo va a entender. Tú te le acercas a un fanático fit de esos en el gimnasio y le dices, oye, tienes una sobredosis de agua en tu cuerpo. Se están saliendo los electrolitos y los necesitas para... Saca el caneco tuyo. ¿Qué haces bebiéndote ese pocotón de agua? No, marica, es una ofensa. Pero cuando ya tú sabes bioquímica, sabes que no te puedes sobrehidratar. Porque entre más sobrehidrates, más se salen los iones de sodio. Y usted sabe el problema de que se salga el sodio. Y si no, no me entendió el objetivo de la tarde. ¿Estamos bien? Sigo. Bien. Profe, entonces, ¿cuánto de máximo debemos? Buena pregunta. Por eso te tengo que enseñar perfil renal. Pero espérate que lleguemos allá. El calor se emplea para mantener la temperatura corporal. Las funciones en la producción de ATP es el responsable de generar la energía necesaria para muchos procesos, entre ellos todo lo que hablamos, la biosíntesis, el transporte activo, la contracción muscular. En otras palabras, todo lo que tenga que ver con ATP, que temporalmente se convierte en ADP para que se puedan hacer las funciones de fosforilación. Por eso es que para nosotros es trascendente en bioquímica que usted entienda que la mayoría de los procesos de nuestro cuerpo son fosforilarse. ¿Y qué es fosforilarse? Pegar un grupo fosfato para que la molécula quede energética. ¿Qué significa eso? Activarte la molécula para que siga una ruta. ¿Y quién va a empezar a aplicar la ruta? Lizarazo, Evelyn, Jambre, ¿la pilló o no? ¿La pilló o no? Sí. Te repito. Que todos los productos de los combustibles, así como tienes el agua, la vas a eliminar. Así como tienes el CO2, lo vas a liberar. Pero la energía, que es el ATP, va a tomar dos caminos. Uno, mantener la termogénesis del cuerpo y otra se va a usar en los ciclos. Y en los ciclos, en especial, vas a encontrarla como ATP, que es el aporte energético. Pero el ATP es una molécula que pega un grupo fosfato para fosforilar y tú fosforilas bioquímicamente para poner energética la molécula. Pero después le tienes que devolver a ese ADP su grupo fosfato. Por eso es que es extremadamente importante. No ve que es el que mantiene el gradiente de energía. Bueno, presté 2 moléculas ATP aquí para que se haga este proceso. Devuélveme. Y en la glicólisis, cuando te lo explique la próxima semana, el doctor Lizarazo dice, mira, entraron tantas moléculas, se rompen tantos, lo que te gastaste de ATP fue esto, y cuánto te regresa el ciclo. Por eso es que tienes que aprenderte los ciclos bioquímicos, o las rutas metabólicas, como lo quieras llamar. ¿Ahora sí se entendió? Bien. Muchachos, la oxidación de los combustibles para generar el ATP se denomina respiración.
A eso lo denominas respiración. Antes de la oxidación, los carbohidratos se convierten casi todos en glucosa, las grasas en ácidos grasos y las proteínas en aminoácidos. La vía para la oxidación de la glucosa, de los ácidos grasos y los aminoácidos tiene muchas características en común. Por eso, Lizarazo tiene que empezar. Vía glicólisis, primera ruta de síntesis de la glucosa. Viene Evelyn, vía síntesis, ácido graso, beta oxidación de los lípidos. Viene Yandro, vía síntesis, proteínas para convertirse en aminoácidos. Juan David, síntesis de complejos nucleicos para la obtención de bases nitradas. Y eso va a ser muy bonito cuando lo vean, pero aquí necesito que quede claro que todas estas vías van a confluir en un punto. ¿Saben cómo se llama el punto? El ciclo de la acetilcoenzima A. Todos van a necesitar a esa enzima, acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A es el precursor de un ciclo que se conoce como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Para nosotros los químicos, ATC. ¿Y saben qué es el ciclo de los compuestos tricarboxílicos? Se conoce como el ciclo de Krebs. ¿Cómo es la cosa? Espérate, profesora, me perdí. Que todas las rutas metabólicas de los combustibles al final van a ir a parar a un punto donde vas a necesitar una enzima que se llama acetilcoenzima A. Y ese punto donde todos convergen a esa enzima es una encrucijada. Se conoce como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o si lo quiere entender mejor para usted, el ciclo de Krebs. Alejandra, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos consiste en una serie de reacciones acopladas a la oxidación a partir del CO2. Se van a obtener electrones en la pérdida de la combustión y en la transferencia del oxígeno. Esos electrones, después que entienda el ciclo de Krebs, te hablamos de cadena respiratoria, que es la ruta que cogen los electrones para cumplir función. Alejandra, las vías oxidativas se llaman catabólicas. Ojo eso. Las vías oxidativas son catabólicas, es decir, vías que rompen a las moléculas. Cada vez que te digan el catabolismo, algo grande lo están haciendo pequeño. Y por el contrario, las vías anabólicas sin presencia de oxígeno son para pegar moléculas y convertir otra más grande, anabolismo. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Profesora, muéstrame eso. Te lo voy a resumir, pero tú lo vas a ver muy diferenciado con el doctor Lizarazo. La glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos, todos van a sufrir un proceso de oxidación. ¿Qué van a liberar? Electrones. ¿Hacia dónde se van a dirigir? Hacia una enzima que se llama acetilcoenzima A. Esa enzima los va a meter a todos en una encrucijada que se llama el ciclo de Krebs. ¿Cuál es el resultado del ciclo de Krebs? Obtener para la respiración dióxido de carbono. Y los electrones que se liberen en el ciclo de Krebs van a llevar una cadena que se llama transporte de electrones, que va a permitir convertir el oxígeno en agua. Y por último, volver a tener la molécula en forma de ATP. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Quién no? Sí. Que todos los combustibles, glucosa, carbohidratos, aminoácidos, van a necesitar un complejo de electrones para llegar a la acetilcoenzima. Y cuando tengas esa enzima, estás en un ciclo que se llama el ciclo de Krebs. ¿Qué sale del ciclo de Krebs? Dióxido de carbono. ¿Qué más sale del ciclo de Krebs? Electrones. ¿Para dónde se van los electrones? A la cadena respiratoria. Y cumplen una función en la cadena respiratoria. ¿Cuál es? Coger el oxígeno que entra en la respiración para convertirlo en agua. Y además de eso, obtener ATP. ¿Y para qué el ATP? Para la biosíntesis, para mantener el cuerpo en la temperatura, lo que hablaste ahorita. ¿Preguntas? Más rápido. En cuanto a la revisión de cómo debemos hablar, ojo a esta explicación. En la revisión del metabolismo y la nutrición, la energía se expresa con frecuencia en unidades de calorías.
En el contexto, las calorías significan en realidad kilocalorías. Las calorías se escriben en un principio con la letra C mayúscula. ¿Se acuerdan? Capacidad calorífica diferente a calor específico, diferente a calor latente, diferente a entalpía. Alguien debió enseñarles eso muy bien. Bueno, las calorías se escriben en un principio con la letra C mayúscula, pero después la letra se abandonó conforme el término se hizo más popular. Por eso es normal que tú digas, un refresco tiene una cal, es decir, tiene una caloría, pero no te estás refiriendo a que tiene una caloría, sino que tiene en realidad a 1 kilocaloría. De acuerdo a eso, nosotros podemos hacer la conversión. ¿Una caloría a cuánto equivale? A 4,18 joules. Así que la cantidad de energía que se produzca aquí puede estar trabajado en calorías o puede estar trabajado convertidos en ¿qué? En joules. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Si hasta ahí está claro, venga que la cosa se puso buena. Voy a rodar un poquito para acá para que puedan ver. Los carbohidratos en la dieta humana básicamente son almidón, sacarosa, lactosa, fructosa y glucosa. Todos ellos, la función principal es oxidarse. Cuando se oxidan los carbohidratos, ¿qué voy a obtener? ¿Cuáles son los dos productos principales? CO2 y agua. Y ya sabemos la ruta de esos dos. Pero además de CO2 y agua, deben producir energía. ¿Y de qué manera vamos a medir la energía? En kilocalorías. Por cada gramo de carbohidrato que consumas, ¿cuántas kilocalorías estás aportando al cuerpo? 4. Por cada gramo de grasa que consumas, ¿cuántas kilocalorías estás aportando al cuerpo? 9. Por cada proteína en gramo que te comas, ¿cuánto es el contenido calórico que estás dando? 4 kilocalorías. Y por cada porción en mililitros de alcohol que consumas, ¿cuántas kilocalorías vas a aportar? 7. ¿Preguntas? Proteínas. Ya vamos a ponerlo grande para que lo puedan ver. Las proteínas, ya sabemos que al hacer el proceso de descomposición de ellas se van a obtener los aminoácidos y que esos aminoácidos van a tener una característica. ¿Qué me interesa? Las proteínas, además de producir, valga la redundancia como producto, dióxido de carbono, agua, ¿qué producen en especial las proteínas que no pueden producir los otros combustibles? Producen amoníaco. Ojo con eso. Un producto de la combustión de las proteínas es el grupo amoníaco, que en realidad se llama amonio, NH4+. Y es lo que distingue a los mamíferos. Todos los mamíferos en nuestra orina producimos amoníaco. ¿Y por qué producimos amoníaco? Porque consumimos proteínas. Nuestra dieta está a base de proteínas. Y por eso nuestra orina tiene ese olor característico. ¿Bien o no bien? O sea que los días que más como proteína, mi olor es más característico. Venga, ya lo está pillando. Pregunta. O sea que el día que como menos ensalada y soy más vegano, quiere decir que mi orina, no, igual vas a producir amoníaco porque hay una síntesis que se llama transaminación. Pregunten. Tiene más olor porque vas a hacer el proceso más rápido de obtención del amoníaco. Oído pues. Alejandra, ¿y si lo que estoy consumiendo son grasas? Bueno, a estas alturas mostrarte un triglicérido y decir que se va a romper en 3 unidades de ácido graso no es problema. ¿Posible? No, ya todos sabemos eso. ¿Qué me interesa de aquí? Que las grasas te van a dar como producto CO2, agua y energía. El problema es la cantidad de energía. Por cada gramo de grasa, ¿cuánto aportan en kilocalorías? 9 kilocalorías. O sea que si miramos en esos términos, el que más da contenido calórico, ¿quién es? Las grasas. Por eso las personas que viven en climas muy, muy fríos, como la Antártida, las personas que viven en esos lugares desérticos, prácticamente a temperaturas muy bajas, su dieta tiene que ser alto contenido ¿de qué? De grasas. Porque la grasa es la que va a aportar mayor contenido calórico para mantener la termogénesis del cuerpo. ¿Preguntas? Sigo.
Ajá, ¿y para qué eran los pacientes? Ya vienen los pacientes. Si consumes alcohol, en específico etanol, que es el que está permitido, el etanol se descompone, señorita, el alcohol se descompone en CO2, como todos los combustibles, se descompone en agua, pero te va a aportar un contenido calórico de 7 kilocalorías por cada mililitro que consumes. ¿Qué significa eso? No es que estoy a dieta, no es que me estoy cuidando lo que como. ¿Cuántos tragos te metiste en carnaval? ¿Te hubiera comido un pollo asado, mamá? Si esos son 7 kilocalorías y las proteínas son... ¿Cuánto es las proteínas? Un infarto, si ustedes no me están siguiendo lo que yo estoy diciendo. 4. Cuatro. 20, no sé, una carta de cerveza, por poner cualquier cosa. Y usted se está cuidando con ensaladas de lechuga, porque no quiere aumentar de peso. Te hubieras comido mejor un pedazo de pollo. 4 kilocalorías que mientras que no te tomas cerveza, o en alcohol o whisky, el contenido calórico es mayor. Ya ven por qué los escoceses y los alemanes que viven a temperatura muy baja, para aumentar la capacidad calórica de su cuerpo, tienen que tomar en la mañana whisky, alcohol, llámese vino, whisky, cualquier tipo de sustancia alcohólica que aumente el contenido calórico. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Bien, me gusta. Cuando haga la dieta tienen que poner, no puedo tomar cerveza, porque mejor me voy a comerme un perro caliente. Pues, Como el era por como una hamburguesa, como una porción de papas y Coca-Cola. Ay, mira, comida que ¿qué, mi amor? Mi amor, el vino es alcohol etílico, con más sabor, con menos sabor, con menos color, con más espumita, con menos espumita. ¿Qué te traduzco? Da lo mismo, mi amor, porque estás mintiendo. Vaya a aclarar. Hay gente que no solo toma etanol, sino metanol. Que son cuando ya la persona es totalmente alcohólica y toma el alcohol antiséptico y se lo consume así. Que son las intoxicaciones. Vale aclarar, ¿no? Pero lo que tomamos es etanol o carbón. Etanol. Pero hay gente que toma metanol. Bien. Porque las personas para bajar de peso dicen que le va a tener carbohidratos que se van a las proteínas. Buena pregunta, Sergio. ¿Por qué te mandan a bajar carbohidratos? Porque en nuestra dieta es lo que más abunda, pero no es el que aporta mayor cantidad de carbohidratos. Debes bajar primero a la grasa. Por eso lo que te estoy diciendo no es mamadera de gallo. Hay gente que se cuida extremadamente en la dieta, pero consume alcohol. ¿Qué marico? ¿Para qué? ¿Para qué haces dieta alimenticia si te vas a consumir tragos de alcohol? Estás ingiriendo mayor cantidad de kilocalorías, ¿vale? Bien, vamos a su primer paciente que nos está esperando. Empecemos los casos clínicos. Un análisis de la dieta de Ana mostró que ingería 100 gramos de carbohidratos al día, una comida. Se come 100 gramos de carbohidratos, se come 20 gramos de proteínas y 15 gramos de grasa. En cada comida, ¿cuántas calorías se consume, Ana? ¿Sabría sacarlo? Sí. 100 por 4. ¿Cómo lo va a hacer? Multiplicando. Por simple multiplicación. Para saber lo que se está comiendo la señorita Ana, cogemos ¿cuántos gramos de proteína? Lo multiplicamos por el contenido calórico, que son ¿cuántos? 4 kilocalorías. ¿Cuántos gramos de proteína se comen? 20. ¿Lo multiplicamos por cuánto? 4. ¿Cuánto se come en gramos de grasa? 15. ¿Lo multiplicamos por cuánto? 9. Al hacer la multiplicación obtenemos las kilocalorías y sumamos. ¿Cuánto se está consumiendo esa señorita por cada comida? Se está consumiendo 615 kilocalorías. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya ustedes saben cómo entonces consumen. Oye, Alejandra, me comí
un huevito, un pan tostado, un pedazo, ya sabes sacar relaciones en kilocalorías. ¿Qué necesitas? La tabla. Si necesitan la tabla, yo se la voy a poner en el parcial. Para que no tengan que aprenderse cuánto vale cada una. Y la calculadora la necesitan para multiplicar. Claro. ¿Vamos bien? No, pero ahí no dice por cada comida, o sea, dice Por cada porción. pero dice todo el día. Esa pelada no me come eso todo el día. Es normal. Tan normal que hay unos estudiantes de medicina que pueden dar clases hasta las 9 de la noche y solo han comido el desayuno. Y si acaso una empanada o un pan allá, un frito. Profe, en este salón como que no es. Venga, y se lo digo más bonito. ¿Ustedes creen que el parcial del tercer corte del laboratorio, donde me tienes que contestar una encuesta de qué consumes, es por gusto? ¿Tú crees que no es serio que yo me dé cuenta que cuando te hacen los exámenes clínicos, los estudiantes entran con un valor de hemoglobina y poco a poco, a medida que van pasando los semestres, pareciera que se están bajando su contenido de comida? Y si empalmo esta investigación con la parte clínica y le pido a los clínicos, vamos a hacer exámenes de esos pelados y llevamos una curva que está pasando a otro muchacho con el tiempo que dediquen a estudiar medicina. Porque salen todos preocupados a ir a cuidar a la gente cuando uno se está en la primera cuidar de ellos. Y nadie se preocupa por eso. Profesora, aclaración, en este salón no pasa esto porque todo el mundo está comiendo. Mi amor. Y ahorita saben eso y no lo cuidan a uno. No me dejen escuchar la pregunta. Lo ponen estudiando. En el caso de personas que aparentemente son homosexuales y así, y a nivel de salud también, porque no tienen, por ejemplo, aparentemente no consumen buenas proteínas ni buenas. Sí, ya lo vas a entender. Tanto que no hay un estereotipo, hija. No sé por qué la gente dice te ves un poco relleno. ¿Cuál es el estereotipo? ¿Cuál es el estándar? ¿Qué es el estándar? Y el problema es que hay un punto que vamos a tener que hablar de eso. La apariencia física de la mujer se ha estigmatizado en este momento. Que tiene que tener una cintura de cuántos centímetros, unos senos muy voluminosos y unas nalgas muy exageradas. Y resulta que no es cierto. Biológicamente una cintura tan pequeña impediría que tengas una cavidad pélvica para sostener el bebé hasta los 9 meses. Nadie te explica que si te haces una abdominoplastia con marcación abdominal y no has parido, que pobre pelón se va a salir a los 7 meses, si acaso llega a los 7 meses, van así como una ratita. Y en el mejor de los casos que no tenga problemas de oídos, problemas de vista y problemas respiratorios. Si a mí como mujer me dice que muy posiblemente mi pelado nace con problemas porque yo quería verme con cuadrito, apague y vámonos. ¿No le parece como conocido el caso? Hija, no hay estereotipos de cuerpo y no vuelvas a decir una persona que se vea gordita. ¿No? Vamos a sacar las kilocalorías a ver de qué estamos hablando. ¿Está claro? Venga acá. Siga pues. Reservas corporales de los combustibles. Así como producimos la cantidad de kilocalorías, también las almacenamos. Y oído a esto. Composición de los combustibles en un varón de peso promedio de 70 gramos después del ayuno por noche. O sea, esta investigación es sacando las cantidades que se almacenan de un peso normal de un hombre. Todas las tablas están estudiadas primero por hombres, ¿cierto? Es así se hacen las tablas. Glucógeno, cantidad que se almacena, 0.15. Porcentaje de calorías totales, de esa cantidad solo se almacena el 0,4. En los músculos se almacenan estos porcentajes. Ya ves que hay unos valores totales que se almacenan de la cantidad inicial, ¿sí o no? No es necesario hablar de todo porque vamos a un problema más grande. La reserva de glucógeno básicamente la hacemos a nivel de hígado, por eso hay que cuidar el hígado muchísimo en lo que nos alimentamos. Las proteínas se almacenan, ya sabemos que a nivel de músculos. Vamos con el caso clínico. El caso clínico es el señor Manzano. ¿Lo recuerdan? Obesidad mórbida. Es el señor con obesidad mórbida. Consume 585 gramos de carbohidratos.
poniendo ese, ¿no? Se consume 150 gramos de proteína. Ajá. 95 gramos de ¿qué? No se ve. 95 gramos de grasa. Pero el Señor se bebe 45 gramos de ¿qué? ¿Cuál alcohol? ¿Cuál alcohol se consume el Señor? Vino. ¿Cuál vino? ¿Consume un vino? Consume un whisky. ¿Podría decirme usted cuánto es el consumo de calorías en esa comida en el Señor Manzano? ¿Cómo lo va a hacer? Multiplique 558 gramos de carbohidratos por 4, 150 gramos de proteínas por 4, 95 gramos por 9 lipídicas y 45% de porción alcohólica. Sume, multiplique. ¿Cuánto dio? Ese señor se consume 4.110 kilocalorías por comida. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cuánto quiere la pelada? 615. Tú dirías, mira, ese señor está comiendo mucho. Oídos. ¿Y quién dice que hay un estándar de cuerpo? ¿Y quién dice que hay un estándar de cuerpo? Porque el señor está comiendo más si usted sabe que tiene obesidad mórbida, o sea que su cuerpo es ¿qué? Grande. Mientras que la señorita masa 44 punto algo, ¿no? No llega a los 45 kilos. Entonces, 44.9. Entonces ella está consumiendo menor cantidad de kilocalorías. ¿Vamos bien hasta ahí? Conclusión, las kilocalorías no se comparan por personas. Se compara en la persona con lo que ella debe consumir, no entre personas. No puedes hacer comparativos de estereotipos porque eso no existe. ¿Estamos bien? Bien. Que usted no puede decir que necesita consumir 610 kilocalorías si usted no sabe su composición corporal. No es que mi amiga tiene más o menos mi talla, tiene más o menos mi altura y yo quiero tener el mismo cuerpo de ella. No joda. ¿Te gustaste esa canal, güey? Por supuesto, si yo tengo mayor fotos y masa videos por ahí. corporal, voy a necesitar mayor cantidad de kilocalorías. O sea que no es por el tamaño como tal. Yo No vi es por fotos y el videos por tamaño, ahí. pero sí tiene que ver con unos Yo vi fotos factores. y Ya videos vas a por ver ahí. cuáles. Empieza la parte bonita. Parte bonita, hijos. Oiga, ¿cuánto me queda de clase? Una hora, o sea, ¿hace cuánto se acabó? 20 minutos. Nos faltan 11 diapositivas. Vamos bien. El problema es que usted no me entiende esas 11. Datos diarios de energía. Fíjate que esa cosa de la cosa se puso buena. Pilas. Si se intenta mantener un balance de energía sin ganar ni perder peso, es necesario consumir en promedio la cantidad de alimentos igual al gasto energético de energía, GDE, gasto dietario energético por día. ¿Cómo es la cosa? Que si tu cuerpo necesita 1000 calorías, usted debería consumir normalmente 1000 calorías. Si su cuerpo necesita una ingesta de 500 calorías, usted debe consumir normalmente ¿cuántas calorías? 500. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo saco ese cálculo? Empecemos. ¿Quieren ver cómo se sacan los cálculos? Empecemos. Norela. Más duro. Porque entonces siempre usan de referencia. ¿Referencias? O sea, todas las comidas, bueno, casi todas dicen como que un porcentaje basado en una dieta de 2.000 calorías. No es un promedio. Porque ese es el promedio para un hombre de 70 kilos. Así que tú no puedes hacer la referencia con un hombre de 70 kilos. O sea, esa perspectiva. De hecho, el paciente es norteamericano porque las tablas nutricionales son de Norteamérica, porque ellos tienen la pandemia más grande que es obesidad. Pero hay otros países donde las tablas cambian, en Europa cambian. Y de hecho, los contenidos calóricos los sacan de otro estándar. ¿Seguimos acá, muchachos? ¿Vamos bien? Para el gasto diario de energía, yo debo consumirme las kilocalorías que necesita el cuerpo, debe ser equivalente a las que me estoy gastando. Las que me como son equivalentes a las que me voy a gastar. Hoja de parte bonita. El GDE
es decir, gasto diario energético. El gasto diario energético incluye la energía que sustenta el metabolismo basal, es decir, la tasa de metabolismo basal TMB o la tasa metabólica en reposo. Mierda, porque yo no sé qué son esas dos cosas. Tasa metabólica basal y tasa metabólica en reposo. Y la actividad física más la energía requerida para procesar alimentos ingeridos, es decir, la termogénesis. Hasta ahí llevas 3 valores. La T y D, que es el valor de la termogénesis, es decir, la cantidad de kilocalorías para mantener mi cuerpo a 37 grados centígrados. La tasa metabólica basal, que significan todas las funciones metabólicas que hago. Y la tasa metabólica en reposo es cuando mi cuerpo no está haciendo nada, también está consumiendo energía. ¿Estamos bien? O sea que necesito saber cuánto me gasto en tasa metabólica basal, cuánto me gasto en tasa metabólica en reposo y cómo va mi termogénesis. ¿Vamos bien? O sea que cuando estoy enfermo y tengo fiebre voy a necesitar mayor contenido calórico. Bingo. Pero cuando estoy enfermo es cuando menos quiero comer. Válgame Dios. ¿Y usted se ha hecho buena reserva energética? No. El resultado de su enfermedad muy probablemente va a desencadenar que usted baje. Alejandro, el gasto energético dietario en kilocalorías por día se saca así. Necesitas el valor de la tasa metabólica de reposo más el valor de la energía necesaria por actividad física para poder sumarle el valor de la termogénesis. Esa es la ecuación con que se saca. No entendí, muéstrame un ejemplo. Ahí está. ¿Qué es la tasa metabólica en reposo? ¿Qué es la energía requerida para hacer las funciones de la vida? ¿Qué funciones? Que mis órganos hagan sus funciones, que mi gradiente iónico haga el intercambio a nivel de iones, que se den las reacciones bioquímicas, en otras palabras, que se mantenga la vida. O sea que la tasa metabólica en reposo es todo aquello que hace mi cuerpo y que yo ni siquiera me doy cuenta que lo está haciendo. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero la tasa metabólica basal tiene que ver con otra condición. La tasa metabólica basal está relacionada por gramos de peso corporal y va a depender de unas características. Voy a poner en grande esto para que lo puedan ver. Va a depender de las siguientes características. Oído. Los factores que pueden afectar tu tasa metabólica basal o mi tasa metabólica basal. Primero, el género. No es lo mismo la tasa metabólica basal de un hombre que de una mujer, partiendo del hecho que tenemos diferente masa. Entonces, el género. Los varones tienen mayor tasa metabólica basal que las mujeres. Segundo, temperatura corporal. ¿Quiénes gastan mayor energía para mantener los 37 grados centígrados? ¿Los compañeros colombianos que viven en la región más fría o los compañeros costeños? La gente que vive en frío necesita consumir mayor cantidad de kilocalorías porque necesitan mantener todo el tiempo la temperatura corporal en 37, mientras que a la afuera su medio ambiente está por debajo de esa temperatura. Por ende, ellos transfieren calor al sistema. ¿Preguntas? Aquí mejor está más calientito, claro. Preguntas. Ahora que hace culo frío. Condiciones que me cambian el factor de la tasa metabólica basal por kilogramo, la temperatura ambiental. Entre más frío estés, más desgaste vas a tener de energía. En este caso, T y D. Recuerden, la temperatura para mantener la termogénesis. El estado de tu cuerpo. Cuando hay enfermedades de la tiroides, por ejemplo, hipertiroidismo, va a hacer que te eleve, subir rápido en crecimiento y eso va a hacer que haya un mayor gasto de energía. El estado de lactancia y embarazo. Como estás produciendo otros metabolitos en el cuerpo, vas a tener que gastar mayor cantidad de energía. Y por último, la edad. Pero la edad no es para aumentar, sino para disminuir. Así que a medida que nos vamos haciendo viejos, vamos gastando menos energía y por eso comemos menos. Cuando nos hacemos viejitos, comemos muy poquito, tanto que hay viejitos que mueren de inanición. Ya no reciben comidita, ya no comen más. Si no le ponen asistidas, no se alimentan. Pero es el mismo proceso natural de morir, de morir así.
Dejar de comer por inanición y muerte. Sí, sí pasa. Pero más, inanición. Inanición. Dios. Alejandra, ¿se puede obtener un cálculo de la tasa metabólica basal si haces esto? Multiplicas 24 kilocalorías por cada día con respecto a tu peso corporal. ¿Ya sabes sacar tasa metabólica basal? Sí. ¿Saben sacar tasa metabólica basal? No. Explíqueme, Alejandra. Va a coger este factor. ¿Qué factor? 24 kilocalorías. Va a dejar la expresión día y lo va a multiplicar por el peso. ¿Qué peso? Su peso corporal. ¿Estamos claros? Coja su peso, multiplique por 24 y ese es el valor de la tasa metabólica basal. Primera manera de sacarlo. ¿Sí o no? Tu peso en kilogramos por 24 con la expresión kilocalogramos día. ¿No entendiste, amor? Hija, no me entendiste. Yo peso 80 kilos. Alejandra pesa 80 kilos. 80 kilos por 24. ¿En qué unidad está tu tasa metabólica basal? Cuando multipliques 80 por 24. Multipliques cuánto es eso. 1920. Mira la unidad. 1920 kilocalorías día por kilogramos. Eso es lo que yo debería consumir. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió? Se coge de ¿Quién no entendió? Profe, y si está en una dieta, ¿cuánto es eso? Muñeca, a mí no me importa si tú vives de té. Dame tu peso, multiplico por 24 y te saco tu tasa metabólica basal. Primera manera de sacar el cálculo, ¿sí o no? No importa qué comes, cuánto estás pesando ahora, ya, Reinado, móntate en la balanza y dame el peso, dime, te lo saco enseguida. Profe, pregunta por qué siempre tiene que ser por ahí. Porque 24 es el factor para 1440. relacionar todas las variables. No es una pregunta cualquiera, ¿viste? Sí, señor. Las dietas cetogénicas o déficit de contenido calórico es obligarte a comer menos para que te gastes más la reserva y poder así que bajes de peso. Pero tiene un límite. Como de 200. Tiene un límite y tiene problemas. Vamos a seguir. Apenas saben sacar el primer cálculo. No, muchachos, que me quiero ir a medio hambre. ¿Estamos bien hasta ahí? Sabemos sacar la DMB. La sabes sacar con la primera ecuación de manera plana. Dame el peso, multiplico por 24, tu tasa metabólica basal es páncata. ¿Todo el mundo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Compliquemos? Ay, pero por Por la culpa que ustedes no se quieren complicar. ¿Cuáles son las tasas metabólicas del señor Iván y de la señorita Ana? Entendiendo que la fórmula para extraerlo debe estar categorizada, porque Ana es mujer y el señor Manzano es hombre, porque Ana tiene una edad y el señor Manzano tiene otra muy diferente. Entonces, ¿cómo se discrimina esa ecuación que acaba de usar como la regla? Se arregla así: ecuación para predecir la tasa metabólica basal, teniendo en cuenta el peso en kilogramos. Cuidado, porque pueden encontrar ecuaciones que están en libras y tienen que hacer la conversión del peso. Yo se lo voy a poner siempre en kilogramos, pero por si acaso búsquenme cuánto valen las libras en kilogramos, por si acaso. Va. Intervalos. Si fueras un varón, tu ecuación sería: si fueras un neonato de 0 a 3 años, habría que coger el factor 60,9 por W. ¿Qué es W? ¿Qué es W? Peso corporal. El peso corporal. ¿En qué unidad? Kilogramos. Kilogramos. Y se le resta el número 54. ¿Entendimos todo? ¿Cómo que no? el niño pesa. ¿Cuál niño pesa? El señor Manzano es un niño. La edad. Ajá, el señor Manzano es un señor, ¿sí o no? Partamos de ahí. ¿Es un señor, sí o no? ¿Cuántos años tiene el señor Manzano? Entonces usted va a mirar de 0 a 3 años. No. Entonces si yo le pongo, usted tiene un bebé en la consulta. Mierda, Alejandra me mandó para la tabla del bebé. ¿Estamos bien? Empecemos. El señor Manzano, ¿cuántos años tenía? 50.
sea que el Señor está en esta ecuación. Entre 30 y 60. ¿Me siguió? Sí. ¿Cuál es el factor? 11,6. ¿Lo voy a multiplicar por cuánto? Por W. ¿Qué es W? El peso del Señor. ¿Cuánto es el peso del Señor? 119.7 ¿qué? Kilogramos. ¿Y le va a sumar cuánto? 879. ¿Ya hizo el cálculo? Mira que no quiero sacar marcador. Eso. 2000 algo, ahorita me lo dictan. Vamos para la señorita. Esa chica que trabaja allá en el almacén de ropa. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Está aquí en la escala? Sí, es mujer y está en esta escala. Factor 14.7. ¿Cuánto pesa esa chica? 44,9. 14 por 44,9 y le suma 496. ¿Cuánto es la tasa metabólica de la niña? 1156. ¿Todo el mundo hizo su cálculo? ¿Preguntas? Alejandra, me tengo que aprender la tabla. ¿Ah? No, poner la tabla allá arriba. Te me asustaste. Sabía que me estaba Yo no llamando. necesito que tú te sepas eso. Yo necesito que tú sepas que hay una tabla con la cual sacas el valor. 1400. Listo. Ahora miren lo que han aprendido. Ahora miren lo que han aprendido. Es que si lo agrando muy bien. Ahí te lo agrandé ahí. No me dejaré todo. Va, miren para acá. El señor Manzanos pesa 120 kilos. Pudiste haber sacado la tasa metabólica basal corriente 24 y multiplicándolo por 120. El valor neto te debió dar 2.480 kilocalorías. Pero tú fuiste muy inteligente, dijiste, no lo voy a hacer neto, voy a aplicar la ecuación. ¿Cuál ecuación? 11,6 por 120 y le sumo 879. Y esta segunda medición es más precisa que la primera. ¿Claros o no claros? Ahora viene el problema. En tasa metabólica basal, ¿cuánto se está consumiendo ese señor? 2.271 kilocalorías. Eso es lo que él necesita para tu tasa metabólica basal. Y cuando multiplicamos los gramos por la cantidad, los gramos por el valor en kilocalorías de cada cosa que estaba consumiendo, ¿cuánto nos dio ese señor? 4.000 y púyalo, ¿verdad? Y él nada más necesita 2.000 algo. O sea que se está consumiendo ¿el qué? El doble. ¿Ya sabe para dónde se está yendo ese combustible que está consumiendo de más? El hilo adiposo dándole una circunferencia donde muestra que tiene una obesidad mórbida. ¿La pilló? ¿Qué es lo primero que va a hacer con ese señor? Su primer problema es empezar a regularle la dieta. ¿Qué le va a quitar? El alcohol. Como usted le quita el alcohol, se le muere el paciente porque es una manera en cómo se recrea. Empieza a decir, se va a tomar el escocés. ¿Cuántos mililitros se toma? 4 traguitos al día. Bueno, papi, te vas a tomar 3, pero me va a quitar chicharrón. Y le comienzas a explicar cómo funcionan los cálculos. ¿Vamos bien? ¿Seguro? Vamos al caso de la niña. Rita. Ana. Señorita dice ahí condensado el nombre. Ana, sacamos lo mismo. Si cojo 24 y aproximado multiplico 44.9, la tasa metabólica basal de esa niña es 1080. Pero si la hago mejor con la ecuación, que está más abajito, esa niña debe consumir diario, solo para la tasa metabólica basal, 1.157 kilocalorías. ¿Cuánto nos dio el cálculo que se estaba haciendo? 615. ¿Le falta o no falta? Sí. Haciendo. Y encima, le sacaste la tasa metabólica solo por el género y con la ecuación y su peso. No estás teniendo en cuenta dos condiciones. Uno, esa pelota está haciendo dieta. Y 2, que sale a trotar 2 veces al día. Vamos bien hasta ahí. Más rápido, mi amor. La tasa metabólica básica es para
valor. Si el peso que tiene en este momento no podría ser el peso bajo. Mi amor, la pregunta de ella. ¿Qué pasa si ella toma el valor del peso de la persona y no es el ideal? Es que no hay ningún ideal. Me tienes que dar tu peso ahora, right now, móntate ahí, coge el valor y sácale la tasa metabólica basal. Y ahí te vas a dar cuenta si su contenido calórico está sobrepasando o no las necesidades que tiene. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no, compañeros? Sí. Ya usted pilló que el primer problema de Ana ni siquiera es a corto plazo. Porque si ella se sigue viendo delgada y sigue consumiendo así las kilocalorías, ella va a seguir bajando ¿de qué? De peso. Ni siquiera necesita una dieta. El cuerpo va a ir consumiendo el combustible que tiene guardado porque está comiendo la mitad de lo que necesita. Solamente para la tasa metabólica basal. En el Señor está sucediendo al revés. Está consumiendo el doble de lo que necesita su cuerpo. Por ende sigue almacenando. Y si sigue así, va a seguir almacenando y almacenando y almacenando. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Seguimos. Alejandro. Cántale. Aquí. Además de la tasa metabólica en reposo, que sería la energía que vas a necesitar para hacer actividades físicas, tienes que entender que por cada actividad física en el día, nosotros vamos a tener unos porcentajes de desgaste. ¿Cómo es la cosa? Que para corregir la tasa metabólica en reposo, tienes que tener en cuenta qué actividades haces en el día y por cuánto tiempo haces la actividad. Profe, yo solo existo, es decir, me despierto y duermo. Muy posiblemente hay ese tipo de personas. Vamos a sacar el cálculo de ella. Ahí lo tienen. Más rapidito mis hijos, porque otros me están perdiendo positivo. Sí, amén. Está viendo, me he hecho. Ay, profe, Va. yo no me bebé. No, yo no soy romántica, mira, mira, eso me hace llorar. Venga pues, para que pille la vuelta. Chicos, tienen un curso introductorio de esta temática. Les recuerdo que es una especialidad. ¿Han escuchado que algunas personalidades como deportistas y artistas necesitan médicos que sean sus nutricionólogos de base? Quiere decir que si usted aprende a hacer todos estos cálculos puede optimizar el cuerpo de una persona. Y te contratan exclusivamente para eso. Médico deportista. Médico deportista que hace ejercicio. Médico deportólogo. Son cosas diferentes. Empezamos. Factores que tienen que corregir en la ecuación. Su descanso, dormir, por cada hora se multiplica por 1. O sea que si usted duerme 8 horas en la noche y 6 horas en la mañana, sume todas las horas y multiplica por ¿cuánto? Por 1. ¿Me entendió? Esas son las correcciones por actividad física. Segundo tipo de actividad física se llama muy ligera. Por ejemplo, estar sentado, estar de pie, conducir, caminar en un laboratorio, hacer mecanografía, coser, planchar, cocinar, jugar cartas, tocar un instrumento. Eso equivale a 1.5 por cada hora. No, que estoy tocando el bajo 3 horas practico a la semana. Multiplique eso por cada día, 3 horas por este coeficiente. ¿Vamos bien? ¿Sí? Siguiente actividad. Actividad ligera. Por ejemplo, que camines entre 4 y 5 kilómetros. Que trabajes en un taller de electricidad, que hagas carpintería, que hagas atención a un restaurante, que seas mesero, que hagas limpieza del hogar, que hagas golf, que hagas marinería, que hagas tenis de mesa, 2.5, son actividades ligeras. Actividades moderadas, que camines de 5 a 6.5 kilómetros por día, que hagas de nieve, que es esa vaina de alpinismo, albergue, transportar cargas, ciclismo, esquí, baile o tenis. Valores, 5 por cada hora. Si te fuiste a la fiesta a las 10 de la noche y fueron a las 6 de la mañana y te estabas rumbeando, multiplica el número de horas por 1.100. O sea que ese día debiste consumir mayor cantidad de contenido calórico para que no te dé calambre al día siguiente. Calambre, súper bien.
No es que no comí, solo tomé, bueno, el contenido calórico del alcohol, que son 7 kilocalorías por cada gramo que consumiste del alcohol, está haciendo que tengas resaca. Voy a poner cargar el teléfono con cargador prestado. Actividad pesada, caminar cuesta arriba tienes con cargador. carga, Tú talar, tienes iPhone. hacer excavaciones manuales, alpinismo, básquetbol, softball, americano, todas esas son de mayor valor. ¿De cuánto? De 7. Esta es una tabla general, muchachos. Hay otras tablas que te van expandiendo las actividades para que tú puedas sacar todas. Pero digamos que esa es una tabla general. Ahora, no es solo lo que yo me consuma en mi cuerpo por tasa metabólica basal, sino la condición de hacer una actividad física, ¿verdad? Para la señorita Ana, la paciente esa, necesitamos saber cuál es el recorrido que hace. Porque sabemos que corre en la mañana y en la noche o en la tarde, pero no sabemos cuál es la distancia, porque es muy diferente si caminas de 5 a 7 kilómetros aproximados, se camina de 5 a 6, porque el factor varía bastante. ¿Sí lo ven? Entonces, tienes que ser muy específico cuando digas esa información. Por eso los deportólogos médicos están al lado del entrenamiento y ellos toman los datos porque necesitan sacar milimétricamente los cálculos. Tanto para mantenerlo en forma como para mantener una forma exagerada. Por ejemplo, los boxeadores, por ejemplo, la gente que practica sumo, es al revés. En ellos necesitan mantener la masa corporal. Mientras que si el atleta es, por ejemplo, de metros planos, necesitan mantenerlo lo más alineado en su tasa metabólica porque necesita ser muy rápido para correr. ¿Vale? Eso depende de forma que te vas a empezar. Más rápido. ¿Podríamos? Sí, es que sí. Porque falta explicarte un pedacito más. Entonces, para hacer estos cálculos también tengo que tener en cuenta la acción dinámica específica, es decir, cuál es la actividad que hace con más frecuencia la persona, para poder sacar el porcentaje menos. Recuerda que no todo lo que entra te lo voy a gastar, otro porcentaje se almacena. Y un ejemplo podría ser por equilibramiento. Ahí hay un ejemplo. Déjame ver, creo que no se va a ver, así que vamos a, se fue, fíjate. Aquí. Pero quiero, sí se lee ahí, ¿no? Sí se lee. Sí, no. Para que mires el ejercicio, mira esto. Por ejemplo, un estudiante de medicina muy sedentario, para la tasa metabólica basal tiene que decirte el peso y tiene que decirte la edad. ¿Estamos claros? Ya buscaste el dato. Vas a corregir ese valor por 1.3. ¿Qué es 1.3? El coeficiente de que la persona se mantiene muy sedentaria. ¿Qué sería 1.3? Si acaso camina. Si acaso camina para ir a venir, una sola actividad está haciendo porque está multiplicando la tasa por 1.2. Es una actividad muy ligera. Vamos a buscar hasta ahí. O sea que si tú le sacas la tasa metabólica al paciente y encima te dice, yo hago alpinismo, ¿cuántas horas? 3 veces a la semana por tantas horas, multiplica, primer dato. Y todos esos coeficientes los vas a poner delante para multiplicar la tasa metabólica. Cada hora de cada actividad, sumas todo eso y lo pones como un coeficiente delante. ¿Sabes qué es un coeficiente, no? Un número que multiplica a todo lo demás. Y así sacan los valores. Chicos, importantísimo, importantísimo. El peso corporal no tiene que ver con estereotipos, tiene que ver con los gastos energéticos que tiene tu cuerpo y el suministro de energía que le das. Así que no hay ninguna dieta mágica de las 2.000 calorías, ni consumir pocas. No, eso depende de su condición. Y su condición va a depender también de las funciones que ejerce. No será lo mismo un deportista de alto rendimiento que Alejandra Zambrano, que el 90% de su energía la gasta pensando. ¿Sí lo ven? Lo mismo ustedes, cuando ya tengan el campo de trabajo, ustedes tienen un desgaste energético mayor que el resto de la carrera. ¿Saben por qué? Porque ustedes trabajan en horarios nocturnos. Y eso incrementa los valores de la tasa metabólica. Y tu vida se transforma. De hecho, si eres médico de guardia, siempre vas a tener horarios de noche, cirugías de noche. Entonces tu vida cambia, en la mañana duermes, pero en las noches haces las actividades. Y tienes que mirar cuánto tiempo estás permaneciendo haciendo, por ejemplo, cirugía.
qué estás comiendo y a qué hora es la última comida, para que puedas tener la mejor rendimiento de tu cuerpo. ¿Está claro ahí? A esto le falta mucha tela por cortar, de verdad que es hermoso, pero por eso es una especialidad doctoral. Que te sigas Ni dejando sin siquiera que cortar. seas médico, te toca estudiar de otros 5 Que te años más para siga que vuelvas médico de doctor. quedando sin ¿Está cortar. claro? Bien, para ir finalizando la clase, El tema. eso suena bacano. Que va a quedar mucho, Muy entre bello. comillas. No, que no se seguir El aumento y la investigando. pérdida de peso, esta No es sé. la parte más tonta de todo, ¿sabes? La mayoría de nosotros nos alegramos el primer mes cuando vamos al gimnasio, porque el primer mes que haces actividad física bajas 3, 4, 5, hasta 6 kilos. ¿Qué bajaste? Agua, el contenido, digamos. Pero en realidad tú quieres fortalecer el cuerpo en el tejido adiposo. Yo nunca bajé en muscular. gimnasio. Yo siempre subí. Necesitas mucho tiempo de actividad Ahorita para más lograr flaca. eso. Por eso el aumento y la pérdida de peso es una manera muy, muy tonta de ilusionarte con métodos como las dietas, como el gimnasio. Sí, inicialmente lo que más fácil para eliminar Gimnasio es el 50.000. agua. Y no necesitas de ir al gimnasio, te puedes tomar un diurético y venga que se vuelva el agua. ¿Ves? Entonces, la manera en realidad como condicionas al cuerpo es por fases. Primero eliminar el agua, luego trabajar musculación. Los que van al gimnasio saben qué significa eso. Hacer los mismos movimientos repetitivos, pero cada vez con mayor cantidad de ¿qué? De peso. Cuando ya alcances musculación, ahora viene la parte del contenido graso, porque tú puedes hacer mucha musculación, ya tienes definido el músculo, pero el contenido graso ahí y se vuelve flexa o flexible la piel. Entonces necesitas acondicionarla, ¿verdad? Entonces, todo esto, el aumento y la pérdida de peso, no es más que la manera en cómo usted está ingiriendo las kilocalorías. Así que no se alegre rápidamente si está haciendo una dieta porque ya perdió 5 kilos. No, los otros 5 no van a salir porque ya el contenido de agua se fue. ¿Vale? Para finalizar mi clase, hijos, ustedes van a hacer un taller. Ese taller consta de 10 preguntas, 5 de la primera unidad, 5 de la segunda unidad. El taller está en la página 30 del libro, ese es el libro, pero como yo me los conozco que me van a salir que no tienen el libro, bueno, ahí tienen la carátula del libro por si acaso. Ahí tienen la carátula del libro y está el primer taller. Pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Y siguen siendo los mismos casos, ¿no? Botón con otra situación, Ana con otra situación. Lo contesta con la diapositiva. Mi amor. Con la diapositiva y con el libro que te mandé en el correo anterior. Porque yo necesitaba que tuvieras el Ya libro. alcanzo a grabar todo. Bien. ¿Cómo se contesta? Hay opciones de preguntas, escojo la respuesta correcta y justifico. No necesito que me escribas un pastoral. No te pongas a hablar paja. La respuesta es la A por esto, esto y esto. Y si me buscas el libro me dice, la respuesta es por esto, ¿Qué pasó? entre comillas, punto que dice el libro, mejor. No me echen paja porque no quiero paja. Quiero respuestas certeras. Una sola cosa que explique lo que es. Mi amor. ¿Cómo que? Me encanta la clase de la Ah, listo, ya vamos a decir eso. Sí, voy a montar en flow. 5 preguntas Para los que selección quieren estudiar múltiple con medicina. su respectiva justificación. Ojo, tienen que decir taller parte 1, las preguntas de la parte 1. Contenido, No sale. taller parte 2, aquí están las preguntas de la parte